Buenos días. Hoy voy a mostrar una partida muy reciente, jugada en el recién terminado Campeonato Centroamericano que se llevó a cabo en Honduras, en la ciudad de Marcala, departamento de La Paz. Este es un torneo FIDE, es el torneo por equipos más grande del año y es un torneo muy interesante que servirá como calentamiento para este tipo de eventos. En el año 2021 se llevará a cabo el torneo centroamericano. Es un evento gigantesco con todas las disciplinas deportivas, incluyendo ajedrez. Y entonces este torneo por equipos es una buena prueba del calentamiento que han hecho las selecciones para ello. Muy bien por la selección de Panamá. Es la primera vez, tengo entendido, que gana esta edición en la categoría absoluta. Felicitamos a Carrillo, el presidente de la Federación de Panamá, por este gran logro. Y yo recuerdo hace 20 años, en el primer subzonal, Panamá era uno de los países más débiles de Centroamérica. Han hecho un gran trabajo, bien por ellos. Guatemala ganó en la categoría femenina. Es algo a lo que están acostumbrados y durante muchos años lo han venido haciendo. Obviamente le ganaron a su gran rival El Salvador, que son los dos países centroamericanos que siempre se han disputado esa categoría. Esta partida se jugó entre el joven hondureño Joel Gabarrete, uno de los mejores jugadores juveniles en la actualidad, campeón nacional U20, y una de las promesas del ajedrez panameño, Alexie Tapia, maestro FIDE, que se hizo maestro FIDE hace un par de años en un subzonal en Panamá. Es un jugador muy fuerte y que ha venido mejorando bastante. En este momento él se encuentra en el número 3 de su país, lo cual habla muy bien de él y de la partida de Joel. Bueno, por el apellido, Joel es el hermano de Naum Gabarrete, el jugador que en este momento se encuentra como número 1 de Honduras. Seña de que ha aprendido bastante jugando con su hermano. Empecemos. Esta partida es una B3. Joel lleva blancas. Quizá él entiende que Tapia conoce muy bien de aperturas. En realidad estaba bastante preparado incluso para esta apertura Ninso Larsen, que le llaman. Esta apertura es clásica, la jugó obviamente por su nombre Ninsowish, también Larsen. Pero además la jugó Fischer, Petrosian, Tal, Korsnoy. Y incontables partidas de blitz de un minuto por Nakamura. Es una apertura bastante sencilla. Incluso el campeón mundial Magnus Carlsen la ha jugado. Es interesante. La idea normalmente, al menos los jugadores de élite, es para salirse un poco de los trillados caminos de la teoría. El desarrollo de las blancas es simple y no se puede evitar. Entonces es una forma interesante de jugar. Caballo F6. Bueno, veremos qué tan preparado estaba Tape para esta línea, porque después de alfil B2, C5 y C4 se convirtió en una inglesa normal. Ahora, después de caballo C6, G3, el blanco opta por el doble fianchetto. Los dos alfiles van a ir a la gran diagonal, lo cual puede ser muy interesante para el control central de las blancas. Pero después de E6, una línea muy interesante, el alfil va a la gran diagonal D5. Y después de C por D5, E por D5, caballo F3, el negro hace D4. D4 es una jugada muy importante para las negras. Asumiremos que está muy bien preparado Tapia en esta línea, ya que esta forma de jugar ya la había empleado Petrosian. Petrosian jugando en 1979 contra Tempone, un maestro internacional argentino. Llegó a una posición muy bien con negras, Petrosian. Y aunque debía de ganar, al final terminó perdiendo. Pero es una forma muy interesante de intentar controlar al alfil de B2. Después de eso, pues el blanco siguió con un juego normal de 3, alfil E7, enroque, hay que hacerla, alfil A6,
Todo el mundo saca el caballo por A3 en esta línea. Es interesante. Puede ser que el caballo vaya a C4. Puede ser que vaya a B5. Después de dama de 7, caballo C4. Ambos han terminado su desarrollo. El negro un poco abusivo quizá. Alfil H3, interesante. El blanco cambia un par de piezas. Caballo E5, caballo por E5, caballo por E5. Dama E6. Y el caballo pues tiene que regresar. Comerse el peón de B7 es demasiado peligroso, ya que el caballo en E5 está en el aire y el alfil capturaría la torre en F1. Es interesante, pero tal vez no es necesario complicar tanto tan temprano en la partida, por lo que Joel decidió simplemente retroceder con su caballo y después de alfil por G2, rey por G2, optar por una posición quizá no lo más activa posible, pero jugable. El blanco tiene que ver cómo hace que el alfil de B2 trabaje, por lo que después de caballo D5, torre 1, enroque, dama D2 y torre F8 se decide por E4. Si no se toma el paso, el peón en E4 va a ser muy bueno para las blancas, por lo que el negro decide tomar y después de F por E, la posición blanca es perfectamente jugable. Aunque el negro está bastante bien también. Llegó a una posición muy cómoda. Después de torre de 8 a 3, el esquema de las blancas ha sido un poco pasivo, recordando una siciliana, alfil F8 y E4. El caballo en C7, no sé, tal vez caballo E7 es más lógico. Pero está muy bien. Caballo C7 al final llegó a la misma casilla de 4. Caballo E7 podría ir a C6 controlando D4, pero caballo C7 al final llegó a las mismas posibilidades, aunque se fue a otra casilla. Después de dama C2, caballo B5, siempre controlando el centro. Torre F1, intentando quizá jugadas como caballo H4, caballo F5, para potenciar un poco el alfil en la gran diagonal. Caballo D6, posición interesante. A4. Y en este momento el negro hace una jugada que no es que tiene que ser mala, pero bueno, primero evidencia el deseo del negro de ganar en esta posición. La posición podríamos decir que es más o menos igualada. El alfil de B2 es bueno, pero el del F8 también es bastante sólido. Y los caballos están bien ubicados. En general los dos están bien. F5. F5 no es que sea mala. Como les digo, demuestra el deseo de la blanca de ganar, solo que obviamente es un poco peligroso. E5, caballo F7, y tenemos una posición donde el negro aspira a presionar sobre el peón de E5 e intentar capturarlo. El blanco simplemente continúa con su desarrollo, de momento no se amenaza nada. G6, defendiendo el peón, quizá trayendo el alfil a G7, presionando sobre el peón de E5. Y dama C4. Aquí es cuestión de gustos. Muchas personas harían torre D5 para evitar cambiar damas y mantener las damas en el tablero y presionar de otra manera. Quizá después de torre D5, dama D7, intentando presionar en la columna. Es una posibilidad. Alfil G7, dama por E6, torre por E6, se llega a un pre-final. O sea, ya hay muy pocas piezas, todavía no podemos decir que es un final, pero sí la cantidad de piezas disminuye bastante. D4 es una bonita jugada. Después de C por D4, torre por D4, llegamos a una posición importante. Las negras tienen un plan claro, atacar E5, pero quizás se les olvidó que tienen un rival enfrente. Es importante ver lo que puede hacer el oponente. El negro estaba pensando que el peón de E5 tenía que caer tarde o temprano, pero se le olvidó la actividad de las piezas blancas. Quizá la más simple para tener un juego cómodo con las negras es torre E7, esperar. La torre en E6 tiene ciertos detalles tácticos que impiden la captura del peón en E5, ya que la torre no estaría defendida. Pero la torre en E7 puede ser defendida tanto por el caballo, después de caballo por E5, caballo C6, o por el alfil, alfil por E5, alfil F6 o alfil D6. Y defiende la séptima,
que es un detalle importante. El cambio de torres no es un problema para las negras, ya que el caballo puede ir de D8 a C6, ubicándose muy bien y presionando, como les había mencionado, el peón de E5. La posición debería ser objetivamente tablas, pero el negro decidió presionar directamente con el peón. Quiere comerse el peón de E5. Lo que pasa es que las blancas tienen una buena actividad con sus torres. Y en el caso de los finales de torre es algo muy importante. El peón de B7 está cayendo. Todavía es posible defender la séptima, pero el negro decidió que no quería defenderse de forma pasiva e hizo torre B6, que ya es una posición un poco problemática. Resulta que después de alfil D4 se vuelve a amenazar la torre y esta se tiene que mover, pero ¿dónde? Resulta que torre por B3 es una jugada que parece natural, ya que gana un peón y se ve bastante activo, solo que hay un plan de las blancas que las negras no pueden evitar, y es el doblar las torres en la séptima, lo cual puede ser una idea muy fuerte. Si las torres blancas logran doblarse en la séptima, van a conseguir una ventaja decisiva. Y en este momento las negras se dan cuenta que después de torre C1 ya no pueden evitar torre C7 con ventaja de las blancas. Por lo que el blanco comete un pequeño error de cálculo. Torre por F3 es una jugada obviamente mala, porque después de rey por F3 él hizo alfil por E5. Él calcula que el alfil evita la entrada de la torre. No se puede cambiar alfiles por caballo por E5, atacando al rey y la torre, pero la torre negra no está defendida, por lo que después de torre 1 las blancas tienen ventaja decisiva. No se puede evitar la pérdida de material. El negro pues mueve el rey, a lo que el blanco tranquilamente gana 2 piezas por la torre, combinado con la calidad que tenían de ventaja, hace que tengan un alfil sano de ventaja. Si las negras salvan su peón de A6, las torres se cambian y la partida después de A5 estaría totalmente perdida. Por lo que las negras intentaron complicar un poco el juego, atacaron la torre, pero después de alfil por A7, torre de 2, un poco activo, pero torre B5, potencia rápidamente el peón de A. Después de torre por H2, torre por B7 es jaque, rey E6 y alfil F2, la jugada más sencilla que controla la torre y hace que el peón A sea súper rápido. El peón A va a coronar y no se va a poder evitar. El negro hizo un par de jugadas más, torre H1 para intentar detener el peón, pero A5 es súper rápido, torre A1, torre B6 jaque, el rey se tiene que mover y el peón llega a A6 y después de G5, torre H6, fue demasiado para las negras y estas abandonaron, ya que no hay forma de evitar que el peón avance a A7. Después la torre comerá en H7, se moverá la torre a H8 y coronará el peón, con lo que ganará la torre y por ende la partida. Esta es una muy buena partida, una excelente muestra de Joel, una de las esperanzas del ajedrez hondureño, que junto con su hermano tienen un nivel muy alto. Esperemos que siga progresando. Y muy buen evento, una excelente manera en que los jugadores de Honduras se midan con los mejores jugadores de Centroamérica. Lamentablemente quizá es cuestión de logística, un torneo en una ciudad más grande, no en Marcala, hubiera sido una opción para que más jóvenes hubieran podido ver las partidas. Quitando ese detalle, el torneo estuvo muy bien, me cuentan.
El local estuvo excelente y esa fue básicamente la decisión por la que se optó por ese lugar. Muy bien a Joel, que ganó medalla de plata en el tercer tablero. Un resultado muy bueno para él. Y felicidades a la organización del evento. Y creo que eso es todo por hoy. Gracias por su atención.